Bien, amigos, hablemos ahora de otro tema que es importante y es este fallo que la Corte Suprema ha tenido con respecto de Alberto Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori, por el caso de los diarios Chicha. Como ustedes recordarán, el presidente tenía un juicio y había sido acusado, había sido condenado por varios años y al pago de varios millones de soles. Y el doctor Javier Villestein, en la Sala Penal Permanente, emitió una resolución que ha generado opiniones, por supuesto, encontradas. Él sostiene que los testimonios de Montesinos y de Pinchi no cumplen con los requisitos exigidos para ser valorados, pues carecen de credibilidad y por lo tanto absuelve a Alberto Fujimori del caso de los diarios Chicha. Bueno, ese es el caso que vamos a tocar a continuación y estamos por eso con un abogado muy importante, un abogado penalista muy importante que conoce de este tema, pero lo hemos llamado para hablar de tres preguntas vamos a hacerle al abogado que está con nosotros. Una es, ¿cómo se explica este caso del señor Alberto Fujimori? ¿Qué pasa con el caso del señor Chinguel y los narcoindultos? ¿Y qué pasa con el caso de Abimael Guzmán? El primer asesino de la nación podía o no salir libre. ¿Usted qué cree de eso? Bueno, está con nosotros el doctor César Nakazaki para poder conversar de estos temas. Comencemos por la última pregunta, César, que es la menos política, digamos, y la que tiene que ver con un asunto bastante, digamos, penoso e indignante para muchas personas. Buenas noches, antes que nada. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfonso. Creo que, no sé si la más política, más bien o de sentimientos encontrados, porque el caso de Abimael Guzmán es quizás el caso más complicado para que se respete el derecho por todo el daño y el horror que en su momento él encabezó y generó para el Perú, ¿no? Solo la guerra con Chile es comparable con lo que Sendero Luminoso destruyó en el Perú. Pero como abogado y contribuyendo un poquito a formar opinión pública en el ámbito jurídico, debo actuar legalmente. He leído el auto que admite, no he leído la demanda de habeas corpus, pero sí el auto que admite a trámite, y el objeto del habeas corpus, entiendo, no es su excarcelación. Es un habeas corpus correctivo, hasta donde yo entiendo que consiste en lo siguiente: la pena se está ejecutando indebidamente porque solo me deben privar de la libertad y me están privando de la salud porque yo sufro de una psoriasis con complicaciones de artritis. Debo tomar un medicamento complejo que requiere exámenes para no dañar mi salud. Hace meses los estoy pidiendo y no me toman los exámenes. Entonces, el preso, por más horroroso que sea el delito que ha cometido, no pierde el derecho a la salud. No existe la pena de pérdida de la salud, ni tampoco la pena de muerte progresiva. Te mato de a poquito, no existe. Lo único que quita la cadena perpetua para siempre es la libertad, no la salud. Entonces, entiendo que el habeas corpus va en ese sentido. ¿No abre ninguna ventana, César, hacia otra cosa? Ninguna. Solo está en discusión garantizar que él tenga el tratamiento médico adecuado. Y su enfermedad es una enfermedad básicamente de piel, con complicaciones de artritis hasta donde entiendo, y un medicamento que sí tiene una serie de efectos colaterales que implica exámenes de control para no desembocar en otro tipo de cosas. Entonces, este habeas corpus lo que debe lograr es que el derecho a la salud de Abimael Guzmán se preserve porque no ha sido perdido en la sentencia condenatoria. La gente se pregunta en las calles si esto es el camino para la libertad de Abimael Guzmán y se indignan. ¿Qué le puedes comentar al respecto? Creo que entiendo perfectamente el sentimiento. Yo vivía en San Isidro en la parte financiera y por tanto cada 3 meses tenía que recoger las lunas rotas de mi casa, o sea, lo tengo claro. Pero lo único que entiendo este habeas corpus busca es que se respete el derecho a la salud. Es más, el no respetarlo es lo que generaría peligro. Si el penal que existe en la base naval no garantizase el derecho a la salud, tipo Yanacmayo, ¿recuerdas todo lo que pasó? Entonces pasaría lo mismo. Entonces, acá hay que al revés. Lo que garantiza que la pena se respete, que él siga en la cárcel, es que se respete su derecho a la salud. Cárcel, cadena perpetua,
pero respetando el derecho a la salud del interno. ¿Quién Esa es la estaría ecuación. incumpliendo esto en todo caso? Bueno, según la denuncia, los responsables del CEREC, ¿no? Los responsables de la cárcel que existe en la base naval. Porque si bien es una cárcel que está bajo la administración del INPE, pero hay un convenio entre el INPE y la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Ya. Pasemos al caso de los señores acusados, el señor Facundo Chinguel, en este juicio, la mega comisión, los narcoindultos, este despliegue que durante años tuvo al presidente García y a otros personajes o líderes políticos de ese partido, el partido aprista, digamos, con la cabeza a punto de ser cortada. ¿En qué va a quedar esto? ¿Qué está pasando en este momento? Y hay gente que dice, bueno, aquí se ha vulnerado el debido proceso, o al contrario, ¿no es cierto? Había un abuso por parte de las autoridades congresales que han querido convertir esto realmente en un tema político y han usado dinero del Estado para perseguir políticamente a enemigos. En el segundo gobierno de Alan García, el principal cuestionamiento fue narcoindultos. La opinión pública debe entender que no estaba en discusión la política de otorgamiento de gracias presidenciales como un mecanismo para enfrentar la sobrepoblación carcelaria. Lo que criminalizaba esa política era que las gracias presidenciales fueran consecuencia de sobornos. Yeah. Y según la mega comisión, había una política de sobornos masivos, cientos de sobornos que implicaron gracias presidenciales. La primera instancia dijo solo 3. Ya, pero de las miles que se habló en la comisión... Solo 3 tenían relevancia penal. En primera y en segunda instancia. Ya definitiva, salvo que la casación diga lo contrario. Porque habiéndose establecido 2 cosas, que solo fueron 3 casos, ni siquiera una decena, y que no hubo una asociación ilícita para delinquir, que han absuelto a Chinguel de asociación ilícita. Entonces, si no hubo una asociación ilícita entre los mandos intermedios del Ministerio de Justicia, ni ministros, ni alta dirección, ni menos el presidente de la República de ese entonces, aparecerían involucrados en este caso. Narcoindultos termina siendo una invención política, no un caso jurídico. Ya, pero ¿qué consecuencias tiene esto en el mundo jurídico? Porque hay personas que han estado presas, perseguidas, acusadas. Nada, simplemente pedirle disculpas. A ver, ojo. Bueno, en el tema de hay condenados y hay absueltos, ¿no? Hubo personas que se absorbieron, por ejemplo, en el caso de mi patrocinado Aurelio Pastor, él nunca fue investigado, pero su asesor Marrufo, que supuestamente, según la mega comisión, era el contacto, cómo involucraban al ministro de Justicia Pastor, a través de mi colega el doctor Marrufo, ha sido absuelto en 2 instancias. Así que si Marrufo es inocente, Pastor correctamente ni siquiera debe ser investigado preliminarmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Pastor preso? Bueno, él por su caso tuvo varios, pero no fue por narcoindultos. Aurelio Pastor fue por el caso del audio con la exalcaldesa de Tocache, pero por el tema de narcoindultos, él tiene una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación que con esta sentencia ya debería terminar por archivarse. Facundo Chinguel sale en los próximos días. Bueno, no, en los próximos días no. Él está condenado por delito de cohecho. Se le ha absuelto por asociación ilícita, que la pena era menor. ¿Puedes explicar qué es el delito de cohecho para que el público sepa? Sobornos. Ajá. Pago de sobornos. O sea, a él, según la justicia, porque yo tengo otra, por ejemplo, hay un caso que era el caso más grave, el caso del Sordo. Ahí se estableció que el dinero nunca llegó a Facundo Chinguel, sino que fue entregado a un familiar para que haga pagos a abogados, temas internos. Pero bueno, más allá de mi opinión, lo cierto es que la justicia ha determinado en 2 instancias que debe ser condenado por cohecho y la pena que tiene que cumplir más sus beneficios penitenciarios no implican que salga mañana, por cierto, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué pasa con Alberto Fujimori? Finalmente triunfó la verdad, triunfó la mentira. Según lo que dice Villestein, no estuvo involucrado el presidente en la toma de decisiones en este tema de los diarios Chichan. ¿Qué cosa hay en este proceso? Lo que ha hecho la Sala Penal Permanente de 5 vocales, no 1, 5 magistrados, es poner las cosas en su lugar. Durante la persecución de los funcionarios vinculados al gobierno de Alberto Fujimori en la época de Toledo y de un ministro de Justicia como el señor Olivera, se
inventaron figuras legales y se extendió como chicle la ley penal y por peculado todo el mundo se iba a la cárcel. La idea era que todas las personas que aparecían recibiendo dinero en los Vladivideos fuera presa, sin importar si eso correspondía. Lo que ha hecho la Corte Suprema es recordar que de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República no administra los fondos públicos. Algo tan chiquito, no es titular del pliego. Los titulares del pliego son los ministros y los funcionarios que dicen la ley de presupuesto. ¿Por qué es vital esto? Porque el único que puede cometer delito de peculado es el funcionario público que tiene el deber específico de administrar o custodiar fondos públicos. Y esa no es función del presidente de la República. Eso dije ayer, no se hizo caso, eso se dice hoy y se hace caso. ¿Por qué? Creo porque han desaparecido los dos factores que impedían que se le haga justicia a Alberto Fujimori, porque no puede ser culpable en todos los casos. Presión política y presión mediática. Desaparecida la presión política y la presión mediática, porque salvo su familia, ¿quién se ha acordado de este juicio del presidente Fujimori? La justicia fluye y funciona. Aquí se ha dicho de que se está descontextualizando lo ocurrido y que por lo tanto se está señalando que como un documento, un manual no dice que Fujimori tenía que hacer eso, entonces lo están absolviendo por ahí. No. Y eso no puede ser posible y se siente un precedente negativo para la justicia. Eso es mentira. Acá lo que se pretende es decir, bueno, San Martín o Biestein. Yo debo recordar algo. La primera sentencia absolutoria en el caso del presidente Fujimori no fue esta. Fue el caso Mogotex. Él estaba enjuiciado junto al exministro de Economía, Camet. El presidente Fujimori estaba en ausencia, estaba en Chile. En el Perú a los ausentes son los patitos feos, nunca los absuelven, les reservan. Y hubo una sala que fue sensible a la justicia y lo absolvió. ¿Quién presidió esa sala? César San Martín Castro. Pero cuando no habría presión política y no habría presión mediática. Así que no es un problema de San Martín o Biestein. Es un problema que la justicia funciona cuando no hay ni la presión política ni la presión mediática. Cuando esta se mezcla, se distorsionan todos los casos. ¿Y qué está pasando con los otros procesos? Porque lo que ha dicho hoy día Keiko Fujimori, que ellos confían en que el camino debe ser el camino judicial y no, por supuesto, el camino político. Por lo tanto, hay una especie de luz, de esperanza para que puedan ir cayendo otros juicios. ¿Es posible que eso ocurra o no? ¿Cuál es tu perspectiva como abogado penalista? Dentro de lo que puedo comentar, evidentemente, porque no puedo hacer un análisis de la defensa actual del presidente Fujimori, porque el día que renuncié marqué que éticamente no debía comentarlo. Y sí hay algo que es concreto. El presidente Fujimori fue juzgado en este caso porque se amplió la autorización de extradición. Y ahí terminan los casos. Hay 2 extradiciones que están pendientes, están en trámite en Chile, pero... ¿Sobre qué son? Hay un caso por derechos humanos, o sea, la sala que condenó al presidente Fujimori por Barrios Altos y Cantuta, dentro de varios inventos que hizo, el día de la sentencia nos iluminó, señalando un montón de casos que habían cometido el Grupo Colina, que nunca fueron materia de acusación y nunca fueron debatidos en el juicio. Cuando escuché la sentencia de la sala, me enteré, por ejemplo, que había un caso del evangelista. Yo no tenía la menor idea qué cosa era el caso del evangelista. Entonces, bueno, esa sentencia estableció que había varios casos del Grupo Colina. Unos de esos casos han ido en demanda de extradición ampliatoria a Chile y otro caso es por peculado. Cuando tú estabas a cargo de los juicios de Alberto Fujimori, hay una frase que recuerdo tuya con bastante frecuencia señalando que tú no ibas a enervar o a protestar o a decir nada sobre el árbitro del partido y que ibas a jugar el partido. Con respecto a los jueces y la manera como, según unos, habían actuado de una manera presionados por la opinión pública o por temas de carácter político, por la prensa, etc. A estas alturas, César Nakazaki, mirando lo que ha ocurrido en el caso de Alberto Fujimori, ¿tú crees que ha sido o que han sido juicios justos los que se han llevado con el presidente? A él no se le garantizó un debido proceso. Desde aquella época yo señalaba que había un juicio histórico, un juicio político, un juicio mediático y un juicio jurídico. Y que en el único que se le hacía justicia a Alberto Fujimori era en el juicio histórico. El Poder Judicial no estuvo preparado para poder juzgar a Alberto Fujimori con imparcialidad.
Muchos jueces, por ser destituidos el 5 de abril, muchos injustamente, que regresaron. Otro grupo de jueces que convivieron con el terrorismo en las universidades y no dijeron nada. Y otro grupo de jueces institucionalistas que consideran, y yo no entraría a discutir eso, que la influencia de Montesinos en el Poder Judicial fue nefasta. Entonces, evidentemente, se crearon una serie de sistemas judiciales como es conocido. Entonces, ese tres grupos de jueces determinaba que nadie quiere hacer la justicia. Entonces, desde esa época había muchos problemas, sin perjuicio de evaluar el tema de los correos, que más allá que sea prueba ilícita o no sea prueba ilícita, lo cierto y lo concreto es que los correos dan cuenta de un lenguaje que es harto conocido por todos y que establecía pues que estábamos ni siquiera en la mitad del juicio y la sala se preocupaba por las debilidades de la acusación, porque hay algo que sí señalo con toda claridad. Si tú revisas la condena de Alberto Fujimori y la comparas con la acusación de la Fiscalía y las posiciones de la parte civil, no tiene nada que ver. Quien construyó la teoría para condenar a Alberto Fujimori fue la sala. Yo a lo largo del juicio denuncié que no se manejaba adecuadamente, no se señalaba cuál era la prueba indiciaria, por ejemplo, ¿no? Montesinos, Fujimori lo designó a Montesinos y por tanto él sabía que iba a armar un grupo de aniquilamiento, correcto. ¿Cómo usted demuestra eso? Bueno, yo demuestro eso porque los antecedentes de Montesinos en ese tiempo, ¿cuáles eran? Ser abogado de una serie de delincuentes, entre ellos narcotraficantes, si eso se puede discutir. Yo creo que a un abogado no se puede discutir por la persona que defiende, sino por los términos de su defensa, y lo otro, que había sido un traidor y que había dado información a los Estados Unidos. De ahí a dónde saltaron a que había conocimiento de que había grupo de aniquilamiento. O si no, llevan a los colaboradores eficaces Colinas, te pongo un solo ejemplo, Chucky y Ortiz Mantas. Los dos dicen, Chucky decía, Ortiz Mantas mató. Ortiz Mantas decía, no, Chucky mató. O sea, uno tenía que decir mentira. A los dos le dieron colaboración eficaz. Una fábrica de testigos. Dado pues lo ocurrido con los diarios Chicha, pues era imposible que nadie pudiera defender o por lo menos tratar de establecer una relación de equilibrio en la información en ese momento, ¿no? Yo no discuto que ese fue un momento nefasto para el gobierno de Alberto Fujimori. Por eso señalo el argumento legal, no probatorio, respecto a que si él puede ser o no autor de peculado. O sea, para que tú seas autor de parricidio, tienes que ser familiar. Si no, no puedes cometer parricidio. Igual, en el caso de los delitos de peculado, solamente puede ser el funcionario que administra y la Constitución dice cuáles son las responsabilidades del presidente y no está administrar. Y además, probado está que Vladimiro Montesinos creó un espacio de poder donde estaba al margen completamente Alberto Fujimori, porque hay condenados por una conspiración para hacer una rebelión contra el presidente Fujimori que encabezaba Vladimiro Montesinos y los comandantes generales del ejército. Ese hecho ya está probado y están condenados los autores. ¿En qué momento se incorpora la lesa humanidad? O sea, ¿quién lo acusa de lesa humanidad y en qué momento aparece lesa humanidad en la sentencia de Alberto Fujimori? ¿Qué significa? ¿Qué efecto tiene eso? ¿Y qué es lo que eso implica para el derecho penal peruano? Es un caso bien original en la historia del Perú. ¿Puedes explicarlo? Porque es un tema muy... mucha gente dice, él es un asesino de lesa humanidad. No, eso es falso y el Tribunal Constitucional lo acaba de aclarar en la posición en mayoría que rechaza incluso el habeas corpus. En la acusación, tú no vas a encontrar la frase lesa humanidad, ni siquiera la frase, porque nunca en el juicio se discutió que era un caso de lesa humanidad. Es más, los informes de los organismos internacionales que actuaban como amicus curiae sí hablaban de lesa humanidad. Y yo señalé que no podían ser incorporados porque iban a mejorar la tesis de la acusación. Y la sala me dijo textualmente, son informes neutrales, no tienen nada que ver. Al momento de la condena se le condena por delito común, porque la sala reconoce en su sentencia que por más que quisiera que sea lesa humanidad, no puede, porque la lesa humanidad se incorporó al Perú en 1998. En el Perú no hay ningún condenado por lesa humanidad. ¿Nunca? Nunca. ¿No hay nadie? ¿En la actualidad? Nadie. Ah, bueno, del 98 para acá, adelante. Cuando haya sucedido algún caso de genocidio, yo no conozco. Ya. Pero bueno, ese es uno. Pero estos hechos son anteriores. Casos de 1983.
El único que pretende condenar por lesa humanidad en el Perú y de manera tercamente, reconozco, pero persistente, es el Ministerio Público. Ellos en todas sus acusaciones, menos en la de Fujimori, ponen lesa humanidad, lesa humanidad, lesa humanidad, y el Poder Judicial tiene la inteligencia de decir lesa humanidad no va. O sea, tú dices, César, que Alberto Fujimori nunca fue acusado por lesa humanidad. Nunca, Nunca. nunca. Ese era el terror que siempre tenían. Y entonces, ¿cómo es que la sentencia termina colocándose lesa humanidad? Por más que yo aprecio al juez César San Martín, porque en muchos casos me he hecho justicia, y respeto al doctor Prado y respeto al doctor Príncipe, esa sentencia no solo se limitó a establecer que era culpable, sino creó 2 candados para que Fujimori se muera en la cárcel. Luego de condenarlo, o sea, condeno a Alberto Fujimori como delito de homicidio común, asesinato, punto, agregan algo que no tenían por qué. Para efectos del derecho internacional, estos hechos se consideran lesa humanidad. Entonces, cuando yo discuto eso, ¿por qué incorporan eso? Me decían, no, eso es neutral, es una mera declaración. Es una declaración. Pero ¿cuándo se acabó esa teoría? Cuando el presidente Humala comete el grave error de negar el indulto humanitario, entre otras razones, por haberlo condenado, entre comillas, por lesa humanidad. O sea, la declaración no era neutra. La declaración fue porque el juez dijo, este jamás debe obtener indulto humanitario. Y para que nunca obtenga beneficios penitenciarios, le clavan el secuestro agravado por trato cruel a un señor que lo llevan a comer a las 4 estaciones, va su mujer, va su amiga, va el abogado, va su primo, va su abuelo, todo el mundo lo visita. Y que dormía en habitación de oficiales. ¿Qué trato cruel? Trato cruel es tenerte en condiciones infrahumanas. No puedo revelar el nombre porque no tengo autorización, pero uno de los 3 me dijo, ese es el peor error de la sentencia. La condena por secuestro agravado por trato cruel. Es insostenible. Pero tenía un propósito. Nunca beneficios penitenciarios. Por eso es que tengo que ser crítico. Por más que vea justicia en otros casos, porque un juez solo declara culpable. No le pone llave al candado. Y ahí había 2 candados con llave. Por eso es que ni indulto humanitario ni beneficios penitenciarios. ¿Eso a qué equivale? Que Alberto Fujimori se muere en la cárcel. Y eso no es justo. César, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para continuar con este tema, porque estoy seguro que a usted quizá le sea una sorpresa lo que ha hecho el doctor Nakazaki, o en todo caso le produzca por lo menos curiosidad. Qué curioso, ¿no? El presidente Fujimori está preso y ha sido señalado como el autor de delitos de lesa humanidad, siendo estos que no corresponden en modo alguno. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más en Redes Sin Poder. Permiso. Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder con el doctor César Nakazaki, quien está haciendo, bueno, una, digamos, explicación histórica de lo ocurrido con el caso de Alberto Fujimori. Para algunos de ustedes puede ser una sorpresa este asunto que el presidente o expresidente está preso, pero no le corresponde el tema de lesa humanidad. ¿En qué caso es que sí se, digamos, registra un delito de lesa humanidad? ¿Y por qué es que, digamos, podría caber que Fujimori, si dirigió el Grupo Colina e hizo todo lo que hizo, digamos, podrías ponerle ese delito y, por lo tanto, esa pena? Nunca se probó las órdenes. Al punto tal que todos estos testigos que lleva la Fiscalía, todos los miembros del Grupo Colina declaran que la orden, por ejemplo, en el caso de la Cantuta, era intervenir y detener. Y que al momento de la detención cometen excesos, los maltratan demasiado y que no nadie los quería recibir. Y que Martín Rivas discute telefónicamente con un jefe, se deduce que es el Dinte, y Martín Rivas decide las muertes. Eso han declarado en juicio los miembros del Grupo Colina. El tribunal fue sordo y no consideró eso. Para poder condenar por lesa humanidad o por cualquier delito, primero existe la ley y de ahí el hecho. El principio de legalidad garantiza la ley ex previa. Primero tengo que establecer en la ley el delito de lesa humanidad y recién a los hechos que se cometan cuando entre en vigencia la ley, se aplica. Los delitos de lesa humanidad fueron incorporados al Perú en 1998.
Por lo tanto, no tenía nada que hacer ahí. Gobierno de Belaúnde, gobierno de García y gobierno del presidente Fujimori hasta antes de 1998. Es más, quien incorpora la desaparición forzada es Alberto Fujimori en 1992. El primer delito de lesa humanidad, entre comillas, que entra en vigencia. Pero formalmente, sistemáticamente, como delitos contra la humanidad, 1998. Ese es el momento de la incorporación. Ya. ¿Tiene algún futuro, desde tu perspectiva, el indulto o el camino que lleve a Alberto Fujimori a dejar su actual reclusión? Creo que lo más sano sería que, como se está trabajando un proyecto de Código Penal, se trabajen todos los temas vinculados al tema penal. Y un tema es el de la pena privativa de la libertad de ancianos y de enfermos. O sea, hay que establecer la pena privativa de la libertad, como su nombre lo dice, solo quita la libertad y la libertad ambulatoria. No quita el derecho a la salud. Otra cosa es que el derecho a la salud de los presos esté en cola y tenga que esperar porque hay otros problemas sociales antes. Pero ahí estamos actuando ilegalmente. Las cárceles no pueden quitar la salud. Entonces, para ancianos y para enfermos, tiene que haber un régimen penitenciario especial. Entonces, para que no tenga nombre y apellido, no haya ningún cuestionamiento, porque me preocuparía mucho que el presidente Fujimori salga libre y la norma que lo saque libre, pues la agarren y la crucifiquen. Porque los problemas del presidente Fujimori no terminan cuando él salga de la cárcel. Él se formó muchos enemigos ideológicos, políticos, que van a insistir. Hay gente que solo entiende, que cree que se debe pudrir en la cárcel, porque juzgan con balanza de un solo plato. No les gusta la balanza de dos platos. Y si tuvieran dos platos en esa balanza, ¿qué deberían de poner en la otra? Bueno, evidentemente, no, como hubo muchas cosas malas, hubo muchas. El gobierno 90-95, para mí es el gobierno más espectacular de la historia de la República. Hiperinflación, el ataque más feroz de la historia que ha recibido un país en América, que es Sendero Luminoso. Al Qaeda fueron 7 fulanos. Y Estados Unidos tuvo que hacer 2 guerras. La Fuerza Armada del Perú solo le habían enseñado a pelear con Chile y con el Ecuador. No tenían ni una página de estudio de cómo enfrentar al enemigo invisible que era el terrorista. El primer manual de lucha contra el terrorismo salió en 1988. Claro. Porque nunca se había preparado. El Perú se defendió como pudo. Lo que pasa es que en otros países como Colombia se hace justicia transicional. En el Perú no. Ojo que además del presidente Fujimori, son 1.200 casos de militares. Todos esos militares tienen 70, 80 años y los casos tienen 10, 15, 20 años. ¿Tú crees que además del caso de Alberto Fujimori hubo por parte del Poder Judicial también una vendetta o una influencia, a su dejó manipular y por lo tanto hay muchas personas que están injustamente en las cárceles? Hubo un momento de gran presión, de gran prejuicio, pero por ejemplo la Sala Nacional, que es el subsistema más importante, se organizó bien y así como liberaba procesados por terrorismo, donde las ONGs eran mudas, también liberó militares y ahí sí saltaban como leones. Por eso es que yo sostengo que ellos no actúan jurídicamente, sino ideológicamente, no es un tema político. Cuando se libera un procesado por terrorismo son felices. Cuando se libera un militar, salen y matan. Bueno, pero tú estás planteando entonces que un camino va a ser la legislación. Eso es un camino político de la mayoría parlamentaria, cosa que Keiko ha dicho que no va a hacer. Keiko ahora ha señalado, es que yo creo que lo que ellos están pensando es, bueno, finalmente tiene que ser una reflexión de el presidente Fujimori, su familia y su abogado, ¿no? Pero judicialmente... Tú no eres abogado de Fujimori. No, yo públicamente renuncié a su defensa. Algunos dicen en las redes que tú eres abogado, que por qué te he invitado, tú estás hablando en favor de Fujimori. No, por favor, que lean los periódicos, así como yo cuando tomé el caso lo hice públicamente y expuse los lineamientos de mi defensa en una conferencia de prensa. Cuando renuncié presenté una carta pública. Hace varios años yo he dejado de ver al presidente Fujimori. Un fuerte abrazo nos dimos y con eso ya hace algunos años lo he dejado de ver. Ya, pero entonces estabas diciendo que en este caso el camino que yo te decía, que es el camino de la legislación, es un camino improbable según Keiko. No, bueno, es que Keiko en este momento, como no es abogada,
me imagino que no está en el día a día de las alternativas legales. Lo que ella seguramente quiere señalar es que una ley específica que puedan cuestionar con nombre y apellido no es lo que se va a buscar, porque ella lo ha prometido políticamente, ni convendría jurídicamente. Ya, pero una ley genérica también que beneficia al padre sería lo mismo. No, pues. perdóname, si es una ley genérica, significa que es una ley que corresponde. Porque el presidente Fujimori no es el único anciano o enfermo que está en la cárcel. Es difícil, ¿no? Un poco complicado para procesar. Yo creo que no, porque en un código penal hay que trabajar varios temas. La eutanasia debe seguir siendo delito, debe ser delito el aborto eugenésico, hay muchos temas. Entonces, las penas de los ancianos y de los enfermos es un tema a debatir, claro, y sobre el cual hay una solución. Creo que sería lo más transparente, sea a través del proyecto de Código Penal. Muy bien. César, gracias por acompañarnos esta noche. A ti, Alfonso, por la Siempre oportunidad. nos ayudas y ayudas al público a que pueda tener una idea más clara de lo que pasa en los procesos penales, que siempre requieren una opinión de un catedrático, ¿no? Porque tú eres catedrático. ¿Hace cuánto tiempo? Desde el 86. 86. Bastante Soy tiempo. el profesor más, bueno, no el viejo, tengo ahí algunos maestros todavía en mi querida Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Así es. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Bien, amigos, terminamos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos, por supuesto, para comentar in extenso los detalles de la presentación del gabinete de Fernando Zavala. Vamos a ver cómo le va. Esperemos y volvemos a hacer invocación. ¿Qué nos queda acá de este pequeño programa si no es invocar a los congresistas, a los ministros, que bajen el temperamento, que se controlen, que piensen en el país, que lo que importa no son los enfrentamientos, sino por el contrario, el consenso nacional y la unión? Ojalá que mañana a esta hora estemos comentando una buena presentación, que tenga ya el voto de investidura y que podamos comenzar a ver soluciones a los problemas. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos a las 8 en punto en una nueva edición de Redes y el Poder. Muy buenas noches.